Sean todos bienvenidos una vez más al canal de Sociedad Fantasmagoría. Regresamos en este 2022. Feliz año para todos. Me van comentando si se escucha bien el micrófono. Recibimos pues también este año desde este nuevo lugar del estudio, nueva decoración, nuevos elementos y pues con las ganas de comenzar de nuevo pues el contenido del canal, donde siempre nos enfocamos en el cine de género o en el arte relacionado con el terror pues y el horror, con lo fantástico. Por ahí agradecemos pues, estamos también en directo también en Facebook. Por esta semana pues vamos a hacer las transmisiones también por Facebook. Y pues agradecer a Ipacho36 que siempre nos ha acompañado pues desde el año pasado. Gracias al Dr. Herbert West por suscribirse de nuevo con Prime. Pacho36 que color verde radioactivo, exacto, sí, es el color del ranking cinéfilo. Bueno, y agradecer pues a todas las demás personas que están conectadas, a Uber Puerta como siempre con el gran apoyo, pues a Fantasmagoría también está por acá, Eftoper, y a todos los que se vayan conectando pues también en Facebook, o también los que nos vean posteriormente de forma diferida, porque recordemos que el video pues queda en Facebook y luego de 15 días de que se quede pues también en Twitch, también recordemos que subimos el contenido a YouTube. Entonces de una vez pues agradecer a todas las personas que nos ven ya sea de forma diferida, en vivo, también a todas las personas que nos siguen en Twitch. Recuerden que también suscribirse es bastante fácil. Primero sacar la cuenta en Twitch y suscribirse si tienen cuenta de Amazon Prime Video, lo pueden hacer de forma gratuita. Y nos apoyan bastante. Y por último, pues como siempre decimos también, si comparten nuestro contenido, ya sean los videos de YouTube o los links de cuando hacemos los en vivo, bueno, todo lo que hacemos, pues si lo comparten amigos o personas que conozcan que les gusta pues el género, también es un gran apoyo pues para nosotros. Sí, como decían ahí también en el chat, pues feliz año, también para Pacho36 que ya lo comentaba. Sí, entonces regresamos con el contenido que teníamos pues aquí en el canal, hubo un receso pues por vacaciones de fin de año, pero regresamos pues con ánimos, como decía también. Recordemos que hay algunos programas que fueron saliendo de Twitch el año pasado, como El Gran Guiñol, o Conversaciones con Fantasmas, aunque ese está pendiente pues de hacer algunos especiales. Pero seguimos entonces con el ranking cinéfilo, Arrebato, como vieron en el video previo, con el sarcófago de las rarezas. El videódromo viene bastante cargado también. Recordamos que ya también estoy colaborando ahí en ese programa con Harvard Hill. Cristian también probablemente viene con el Necronomicon junto a Daniel Penagos. Bueno, vienen todos estos programas pues que continúan, y obviamente el cineclub que tendremos este miércoles, el culto de las sombras, que empieza un nuevo ciclo dedicado a la criptozoología. Entonces se viene pues como mucho contenido. Estamos preparando, como saben, también la edición de este año del Festival Fantasmagoría, que tendrá lugar en octubre, que recordemos que el tema principal son los thrillers de carretera, que de hecho ya ese fue uno de los temas que tratamos pues aquí en el ranking cinéfilo. Y bueno, pues entonces vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Ya después de dar la bienvenida, agradecerles a todos. Recordemos que en este programa pues la idea es hacer rankings y tops, por lo general 12, porque 10 me parecía muy pocos y 15 ya un poco excesivo. Se hacen pues como tops, digamos, como bastante subjetivos, pues obviamente de acuerdo a mis gustos y mis preferencias, pero como siempre digo pues también como en el chat y en los programas, igual me pueden ir comentando a ver si están de acuerdo o no con cada elección que hacemos dependiendo del tema. También aprovecho para decir que se activó el tren del hype en Twitch, por si se quieren seguir suscribiendo pues también. Después de esta semana que vamos a ver las transmisiones también por Facebook, ya sí van a haber más o contenido especial para los suscriptores, pues que solo se queden diferido para los suscriptores y demás. Entonces aprovechen pues también para suscribirse con Amazon Prime. Y estaba hablando entonces de este programa, ¿sí? Donde hacemos listas que es algo pues como que siempre me ha apasionado toda la vida, y sobre todo si están relacionados con el cine, pues obviamente, y con el cine de género y de terror. Y pues llega el turno
De hecho, otro favorito mío de toda la vida, que es como mi criatura o mi monstruo favorito, que son los hombres lobo, un tema que me ha apasionado siempre, y obviamente pues hay películas que me marcaron desde pequeño, relatos pues también, textos, libros, y vamos a hablar pues como el día de hoy entonces de los licántropos, del Wolfman, del hombre lobo, que es como una criatura pues bastante conocida, yo creo que en el imaginario popular, de la cultura popular pues también, que digamos que si se habla de los vampiros o Frankenstein hay una influencia directa pues de la literatura gótica en ese caso. Con el hombre lobo pues pasa algo como más distinto, no hay como la conexión o referencia directa con la literatura, pero sí está pues como el antecedente desde hace muchos miles de años pues, desde la prehistoria incluso con los mitos, las leyendas, y sobre todo la tradición oral alrededor pues, de la licantropía, de historias alrededor de hombres que se transforman en bestias. También varía mucho dependiendo de si son lobos o no, también hay muchos otros animales, desde la mitología egipcia también con mitad animal y con rasgos humanos, la mitología griega, la nórdica, en Roma también. Entonces es como un espectro bastante amplio alrededor de lo cultural, de la tradición oral, como decía, que influenciaron mucho lo que vendría a ser pues ya como la entrada en el cine, eh, donde digamos que hay una separación como bastante directa, donde las características principales de esa mitología, que son como un poco distintas a lo que ya todo el mundo conoce como establecido, de las características principales pues, de los hombres lobo ya en el cine, que voy a mencionar un poco más al final de la introducción. Y voy a hablar un poco pues como de esos antecedentes, aunque la verdad es como bastante información, y aprovecho pues como para recomendar este libro que hace parte del festival Fright Fest, que sacaron pues esta serie pues de Fright Fest Guide, que sacan también con cada edición. Este es enfocado en los hombres lobo, que es Werewolf Movies, escrito por Gavin Baddeley. Un gran libro, que no lo he leído todo, pero solamente hay un capítulo de introducción precisamente con la influencia en la mitología, en los distintos textos alrededor pues, de la licantropía, y es bastante amplio como decía. De hecho voy a pasar como más de forma superficial alrededor pues, de, de todo ese contexto pues como histórico, porque para entenderlo bien y sobre todo para tener como el margen amplio pues alrededor de toda esa influencia, es mejor como leer el libro, que como decía hay un capítulo extenso pues alrededor de ese tema. Bueno, también está por ahí Data Karateka, que se volvió a suscribir con Amazon Prime. Muchas gracias Data Karateka, feliz año, bienvenido. Listo. Entonces sigamos así con la introducción. Pacho 36 dice que uno de los monstruos universales, el símbolo del bestialismo, el poder de la naturaleza sobre la razón, del regreso a lo primitivo, exacto, sí, ese es el elemento pues como incluso también del mal como primigenio y lo instintivo pues dentro del ser humano, que surge pues y sale a flote pues de forma abierta ya con la representación del hombre lobo en sí, de la bestia, muy a los Dr. Jekyll y Mr. Hyde también. Bueno, entonces, un repaso así muy general y rápido, pues como por ese contexto, está el elemento o el término de la licantropía, que hace también referencia como a la mitología, como decía, desde la griega, Roma, desde la nórdica, pero también está otro elemento que me parece como bastante llamativo, que es la licantropía clínica, que es como un término más de la medicina y más realista, pues obviamente, donde son pacientes y personas que creen ser o convertirse pues en animales, y sobre todo pues relacionado con los lobos. Entonces es como algo bastante particular. Es un término, bueno, el Wolfman, que es como que se va a conocer más con el cine, y sobre todo pues el werewolf, que es como el término más conocido del inglés, viene pues con los inicios pues del idioma inglés, y ya licantropía se viene del griego pues licántropos. Y hay muchas historias dentro de cada mitología, pues por ejemplo está una de las más famosas, es la de Licaón, el rey de Arcadia. Arcadia fue una ciudad, un pueblo real pues de Grecia,
y surgió pues como un mito alrededor del texto de Ovidio, Metamorfosis, que este rey, digamos que llegó Zeus pues como a una cena como invitado, y el rey, como para probar o para refutar pues como la divinidad pues de Zeus, en el banquete que le organizó, le sirvió carne humana y supuestamente era uno de sus hijos, y Zeus se dio cuenta y le echó como una maldición pues a Licaón, que es como convertirse en lobo. Pues a partir de ahí pues también surgen también como más rumores incluso, alrededor como de una especie de ritual que se siguió haciendo alrededor de lo sucedido pues en esa historia, como de una secta incluso pues que hacía sacrificios humanos pues a los dioses, precisamente relacionado pues con esa historia. Sobre la licantropía, como decía, hay como rasgos y características como un poco distintas a lo que se conoce más habitual del hombre lobo, pues de acuerdo al cine, por ejemplo. Entonces está como un poco, decía Pacho 36, como el perder el control contra los instintos peligrosos, sobre todo la violencia transgresora, eso es como bastante primordial. El hecho de cazar y esos dos elementos de la presa y del depredador pues y la presa, obviamente se asocia más el hombre lobo o el hombre convertido en bestia con el hecho de cazar y tener pues como el control. Bueno, sigamos avanzando con la introducción. Otro término también que se puede asociar pues como a ese contexto histórico es como el de chip chaser, que también es pues inglés, que es como cambiador de formas. Como decía al inicio, también un poco no solamente relacionado con los lobos, sino también hay como muchas historias alrededor de hombres que se transforman en otros animales, y eso se ha visto pues mucho a lo largo de la historia también. En un repaso así general, porque lo tenía más detallado y todo, pero es que es mucha información, entonces más bien como para avanzar, mencionar las pinturas rupestres. Hay de hecho pues como desde 15.000 años atrás también como pinturas alrededor de dibujos pues relacionados con hombres ciervo, por ejemplo, que se puede relacionar con los chamanes también, con elementos abstractos, pues, pero también hay como una conexión ahí con el hecho de transformarse, pues, o de que el hombre se transforme. De hecho hay un texto que es Mining the Wolves de 1948 que explora pues como esa teoría prehistórica alrededor del hombre lobo pues, y también de la licantropía. Con esa historia de Grecia también está, por ejemplo, lo del Mount Lycaon o el Wolf Mountain o la montaña del lobo, que se descubrió pues como en la realidad pues, de 3.000 años hacia atrás en Arcadia. Y surgió otro rumor pues, de alrededor de ese mito de la secta pues, que mencionaba un poco antes, también en Roma con la civilización de Asian de 2.000 años atrás, que llevaban pieles de lobo. Y de hecho hay mucha conexión a lo largo de la historia alrededor de los lobos, de las banderas y de los estandartes pues, alrededor de los lobos, y esa conexión que siempre está con las distintas simbologías que pueden surgir alrededor pues, de los lobos, o con el Imperio Romano, pues también con el tema sexual, que era como bastante presente en muchos elementos de la sociedad, o con lo instintivo, pues, y ya con los mitos alrededor de lo desconocido, los chamanes, como decía también ahora, y bueno, muchos elementos que surgen pues también de la ficción. Con Plinio el Viejo también, con dos historias de licántropos, con el texto de Satiricón, que Fellini pues también de hecho hace como una adaptación de ese texto. Bueno, son muchos los acercamientos pues alrededor de la historia. De hecho con Roma, que mencionaba también ese elemento como pagano o ese acepta más bien ese ritual que se hacía en Grecia, también es algo que se retoma en Roma, como de hecho adaptaron muchos elementos de la mitología griega pues a la romana, y se apropiaron pues de muchos elementos. También está pues por ejemplo la colina Palatine, la ceremonia Lupercalia, que también se hacían sacrificios con cabras y perros. Pero ahí surge otro elemento interesante que es Luperci, que son como Brothers of the Wolf o la Hermandad del Lobo, que son como elementos incluso que se van retomando en algunas películas que ahorita vamos a ir mencionando, pues, que sí retoman algunos de esos elementos pues como culturales.
Bueno, y ya pues como para ir terminando la introducción, que relacionado con el lobo, pues obviamente está el tema de la inteligencia, eh, esa natural y relacionado pues y se expande pues como la naturaleza depredadora del ser humano, entonces ahí es como que se crea esa conexión también con los lobos. Bueno, en el libro pues hay también como una larga extensión alrededor de Roma, de muchos elementos realistas y desde la ficción pues que también va surgiendo y que es como bastante interesante pues como leer sobre todo ese contexto. Bueno, incluso pues hay también como historias reales, por ejemplo, de Francia en el siglo XVIII, en 1764, donde hubo una historia de un lobo que atacó una villa con muchas muertes. Y como decía ahora, también esto es algo que se retoma pues, en una película que quizá menciona ahorita más adelante. Entonces son esos elementos pues como también de tradición oral que se van expandiendo a lo largo de los años pues y que son bastante interesantes pues. Bueno, en cuanto a esos elementos de la mitología, es también como bastante interesante porque los orígenes de cómo se convierte uno en hombre lobo también es como bastante particular. Entonces ya sea como ingerir plantas relacionadas a la magia negra o a los lobos, beber del mismo lugar donde bebió un lobo, que es como muy curioso, cubrirse con la piel de un lobo, dormir desnudo a la luz de la luna, de la luna llena pues ser el séptimo hijo varón de una familia y no ser bautizado. Es como muy curioso, pues como lo decía. Y ahora sí, para terminar, pues el contexto también está relacionado con la licantropía clínica. Por ejemplo, Manuel Blanco Roma Santa, que de hecho hay una película de Paco Plaza que es Roma Santa, que se basa en él, que es un psicópata, un asesino español que vivió en el siglo XIX, que se le asocian pues como 13 asesinatos y tenía licantropía clínica, se creía lobo, se conocía como el hombre lobo de Ayariz y es como uno de los casos así como famosos pues dentro de la licantropía clínica. Y bueno, sí, como decía en el libro pueden encontrar pues como mucha más expansión alrededor pues, de ese contexto histórico, obviamente muchas referencias en muchos sentidos desde la ficción y desde la realidad, desde Caperucita Roja pues hasta simbología pues alrededor de muchos elementos. Pero bueno, entonces llegamos al cine ahora sí, y ahí surgen pues ahí sí las características principales que yo creo que todo el mundo conoce. Bueno, Pacho 36 también dice que sin ir más lejos, todo ese tema de los alfas o los hombres sigma, hoy en boga entre los coaches de liderazgo y masculinidad. Exacto, sí. Digamos que eso siempre ha sido como un elemento asociado con ese elemento como de referencia a los lobos, siempre ha estado presente pues como en muchos sentidos y con muchas metáforas, incluso pues y siempre presente como con ese ser interno pues de los hombres. Y obviamente muy asociado pues como a lo masculino pues también. Bueno, también voy revisando si hay comentarios por acá en Facebook y seguimos también en Twitch. Bueno, entonces con las características ya que se conocen y que se empiezan a instaurar sobre todo en el cine, porque en el cine digamos que es donde sí se expande de forma concreta ese concepto del hombre lobo, el werewolf y el wolfman, que se aleja un poco de todo ese elemento pues como histórico y ya se enfoca directo pues en la ficción con lo que todos conocemos pues hoy en día. Entonces obviamente está la transformación del hombre lobo, la influencia de la luna llena, que son elementos que sí son algunos que sí retoman pues de las distintas mitologías pues. Eh, ya sea como los orígenes de cómo se convierte un hombre lobo, ya sea como por una maldición o por una mordedura de otro hombre lobo, el tema de que solamente se puede matar a un hombre lobo con una bala de plata, por ejemplo. En el tema como todo ese proceso que también puede ser bastante doloroso de convertirse en hombre lobo, por ejemplo cuando se es mordido también está el vello corporal, como los cambios que va sintiendo una persona, que es como algo como con un enfoque similar se ha tratado también en el cine con el vampirismo pues por ejemplo. Bueno, esos son algunos de los elementos pues como propios del tema de los hombres lobo.
Para concluir pues esa introducción, sí, como hemos dicho, pues ahí también como mencionaba Pacho 36, ese elemento instintivo, es como esa metáfora también de lo primario, de ese mal que lleva pues como cada hombre adentro, como muy a los Dr. Jekyll y Mr. Hyde, esa representación de esa maldad interna que sale a flote. Bueno, y por último quería mencionar que, pues porque es mi criatura, mi monstruo favorito, pues también desde siempre, me parece que es como un monstruo bastante imponente, la verdad. El impacto visual y lo que genera es incluso para mí mucho más contundente que un vampiro, pues por ejemplo, como hemos hablado con Christian, que yo sé que le gustan más pues, los vampiros. También saludar por aquí está también Wilson Rado, y sigue pues Data Karateka, que gracias también por conectarte de nuevo con nosotros. Bueno, entonces sí, ese elemento de la imponencia pues sí, y del aspecto también de un hombre lobo es también como me parece que sí genera pues como ese miedo pues y ese elemento que está muy arraigado al terror pues y al género y a las principales características pues como de asustar para el género. Entonces me parece que funciona bastante bien. Wilson dice que en Amazon Prime hay una serie fantástica que se llama Carnival Row, y que hay buenos personajes de hombres lobo. Esa no la he visto, entonces gracias Wilson por la recomendación. Bueno, y para terminar entonces, ahora sí, porque también me gustan los hombres lobo, eh, además pues de ese elemento pues de lo visual y del aspecto visual, pues también está el elemento de la transformación. Siempre es bastante interesante, ya sea en la literatura o en el cine, pues sobre todo ver ese momento de las transformaciones, que en ese contexto histórico no era como tan habitual el tema de la transformación o como algo tan primordial asociado al hombre lobo en sí. En el cine, y ya cuando surge pues el término ya desde la ficción, sí es como bastante habitual ver pues como las transformaciones. Eh, y por último, pues es como bastante interesante los enfoques narrativos en las películas, por ejemplo, ya sea que el protagonista sea el mismo, el hombre lobo, y se muestre, por ejemplo, todo ese proceso de cómo sufre pues esa transformación o ese elemento paulatino de transformación. O otro tipo de narrativas o enfoques que son como muy cercanos a los whodunits, con el misterio de no saber quién es el hombre lobo, por ejemplo. De hecho hay un juego de mesa muy famoso, que recordemos que aquí en el canal nos gustan bastante los juegos de mesa, eh, que se llama pues Hombre Lobo, y está relacionado con ese elemento pues como muy eh, policíaco pues de investigación. Y hay muchos enfoques en el cine pues también de hecho que van por ese lado, que también me parece interesante, que es como un misterio, empiezan a ocurrir los asesinatos así tipo Giallo pues también, o la novela policíaca pues así a lo Agatha Christie, y es descubrir quién es el hombre lobo, pues eso también es como bastante interesante. Bueno, entonces llegamos ahora sí al punto del top 12, que es para lo que vinimos aquí. Recordemos que, bueno, reitero pues como que el ranking es bastante subjetivo, basado en mis gustos. Al final, después de mencionar las 12, voy a mencionar otras que se quedaron por fuera pues también y que me parecen interesantes. Como siempre me pueden ir comentando, ya sea en Twitch o en Facebook, o luego posteriormente en YouTube, eh, si están de acuerdo, si les gusta pues cada elección que voy diciendo. Al final también pueden comentar cuál faltó para ustedes como en el ranking, o cuál es su propio ranking pues también. Y espero también que eso es algo que también es bastante interesante del canal, que se puedan conocer películas que quizá no las tenían en su radar, que no las habían visto, y que también sea la oportunidad pues como de que se antojen de ver alguna película que quizá no conozcan, o bueno, o comentar pues aquí en la comunidad pues lo que ya hemos visto pues también alrededor de este tema. Bueno, y mientras vamos arrancando con el top, también me pueden ir comentando si les gusta este tema de los hombres lobo, o cuál es su criatura favorita. Obviamente los vampiros son muy populares, o los zombies pues también. Yo sé que Wilson se apasiona bastante por los zombies, por ejemplo.
Eh, Listo, entonces vamos a comenzar ahora sí con el top. Entonces se va el título y comenzamos entonces con la posición número 12. Listo, entonces regresamos. Y en la posición 12 fue como difícil, de hecho, pues cuando estaba armando la lista y este top, pues la posición 12 y otras películas que saqué. Es una película que hace mucho no veo. Un tipo dice que Vampiros Forever. Entonces hay que banearlo ya del chat. No, mentira, sí, sí, es como bastante interesante, pues, porque sí, los vampiros tienen muchos aspectos pues, que llaman mucho la atención, pues obviamente, y sí está esa conexión también con la literatura. El doctor Herbert pues, también dice que los werewolves o los hombres lobo, y un tipo dice que bacano los hombres lobo, que están relacionados con los nativoamericanos, eso es. Bueno, entonces, bueno, y se me olvida con ese contexto histórico, con tanta información también que sí no hay como la influencia directa con la literatura, pues como ocurre con los vampiros, por ejemplo, y con Drácula de Bram Stoker. Pero sí hay una novela de 1933 que es The Wolfman of Paris, de Guy, a ver si me acuerdo bien. Bueno, ahorita yo creo que, o si algo me lo recuerda ahí, es Guy, no me acuerdo el apellido, que si empieza pues como a mostrar esos elementos del hombre lobo desde la literatura, y de hecho sí influencian pues la primera película de hombre lobo, que es Werewolf of London, que es como una adaptación como bastante libre, eso sí, pero una adaptación de esa novela. Bueno, sí, un tipo dice que Drácula también tenía poder sobre los lobos, y de hecho en muchos relatos y muchos enfoques de los vampiros, hay algunos vampiros que se transforman en lobo también, así como en un vampiro en Brooklyn, pues de Wes Craven, que no es tan destacada, pero también ocurre eso pues, dentro de esa mitología. Y el doctor Herbert dice que los hombres lobos son enemigos de los vampiros, y obviamente le ganan a los vampiros. Bueno, entonces ahora sí, en el puesto 12, como decía, hay una película que hace mucho no veo, pero es como un enfoque también como bastante interesante sobre los hombres lobo, porque también tiene esa conexión con las fábulas y los cuentos, pero por el lado y por el tono más oscuro. Entonces viene ese yo que clásico ahora de Neil Jordan, que es The Company of Wolves o En Compañía de Lobos. Recordemos que desde el anterior ranking cinéfilo ya no pasamos videos o segmentos de video de todas las películas del top 12, solamente las tres primeras, para que sea más dinámico también. Entonces sí, The Company of Wolves del año 1984, de Neil Jordan, que me parece un director bastante interesante. Muchas veces es como que no se conoce tanto su cine, pero me parece un gran director, pues, y que todavía vive, pues. Entonces, The Company of Wolves es una película de Inglaterra, con guion de Angela Carter y el propio Neil Jordan. El tagline es: dentro de los bosques hay extraños al acecho de inocentes que se desvíen del camino. Obviamente ahí está como de inmediato, pues, como esa conexión y referencia a Caperucita Roja. Y la película se centra pues en Rosalind, que sueña con hombres lobo, y con lobos pues en la Edad Media. Y de hecho es bastante interesante pues como el argumento de la película, que muestra como distintas facetas y distintas perspectivas alrededor del hombre lobo. Eso me parece bastante interesante alrededor de ese elemento onírico también. Entonces sí está ese enfoque pues como fabulesco, pero no como muy light o muy típico en muchos sentidos, pero en otros sí, pues, sino que también tiene ese tono más oscuro que me parece que hace que sea una película bastante interesante, pues, como para tener en cuenta, relacionada con los hombres lobo. No sé si la conocen en el chat, también pueden ir comentando, pues, como les decía, si les gusta estas películas, si la conocían.
que es En compañía de lobos, de Neil Jordan. Y con ese elemento fabulesco, pues también está presente pues como la referencia pues hasta el homenaje directo pues a Caperucita Roja, que con los inicios pues del cuento pues también es como mucho más siniestro de lo que vendría a ser pues como por ejemplo Disney. Y, y es bastante interesante pues también entonces ese enfoque que se le da pues a todo ese elemento alrededor de cómo se expande pues como la historia de Caperucita Roja alrededor pues, de esta película, del argumento. Mencionaba pues entonces a Neil Jordan también, obviamente, y ahí como el paralelo pues, que veníamos mencionando con los vampiros, pues él también obviamente hizo, de hecho son dos películas de vampiros que ha hecho, pero obviamente se recuerda más Interview with the Vampire o Entrevista con el Vampiro. Y ahí está pues como esa conexión con esos dos mundos pues que también estaba mencionando un tipejo. Y la otra película de vampiros pues, de Neil Jordan es Byzantium, que también me gusta bastante. Bueno, En compañía de lobos también sale Angela Lansbury. Y es ese enfoque también como de época, que también es como otro plus y un agregado más como para el disfrute de la película. Entonces, bueno, el doctor Herbert Wells, que es experto pues, en BD, y recordamos que tiene el programa pues, de Videódromo, dice que la película se puede ver en Filmin, para los que tengan Filmin, que yo creo que es como la mejor plataforma para ver cine en estos momentos. Y bueno, entonces esto es The Company of Wolves, que también digamos que es un acercamiento de los hombres lobo como no tan típico, no tan terrorífico por decirlo así, no tan oscuro en ese sentido, eso sí, pero no tan gore por ejemplo. Sí conserva ese elemento pues de lo fabulesco, pero es una propuesta como bastante interesante pues como decía, con muchas perspectivas, con muchas aristas y muchos enfoques. Bueno, entonces está la posición 12, me van comentando entonces qué les pareció. Y vamos entonces con la posición número 11. Bueno, regresamos, entonces se va el póster de En compañía de lobos y viene una película que vi de pequeño que me marcó mucho, aunque como ocurrió con En compañía de lobos, hace mucho que no veo. Me gustaría volverla a ver, aunque la repasé pues como para tener en cuenta pues como este listado. Y se trata entonces de Wolf o Lobo de Mike Nichols de 1994, de hecho 10 años después de compañía de lobos. Wolf tiene un guión de Jim Harrison y Wally Smith. Es producción de Estados Unidos y la película se centra en un publicista que es Will Randall, que es mordido por un lobo y mientras digamos que va sufriendo esa transformación tiene que mantener y pelear pues como o más bien pelear por mantener su trabajo pues. El tagline es: dentro de todo hombre hay dos personas, una buena y una bestia. Pacho 36 dice que fue sorprendentemente buena. Y sí, porque digamos que incluso, no sé si con el póster también podría parecer como muy comercial y como muy típicas y cada vez pues porque digamos que hay muchas películas de hombres lobo, pero digamos que destaquen en general no resultan siendo la verdad tantas, pues es un enfoque que me parece que se podría explorar mucho más, pero con Wolf, como decía, es una propuesta como muy distinta, porque de hecho también como relacionado con el terror no está tan presente, de hecho se enfoca mucho en el trabajo del protagonista que es Jack Nicholson, y de hecho algo que me llama mucho la atención y que me gusta bastante de la película es que esa transformación o ese proceso, que aquí también es como bastante íntimo y se siente de primera mano con el espectador pues, y con el personaje principal, es bastante lento pues, y se toma su tiempo, es paulatino, y se van surgiendo pues como elementos distintivos y de cambios después de la mordida
del lobo, pues que es al principio de la película. Entonces como la propuesta pues entonces en ese sentido como distinta relacionada con los hombres lobo, aunque en el clímax de la película y al final, más allá pues como incluso de esa metáfora alrededor de los lobos con ese ambiente hostil y competitivo del trabajo, o de ese ambiente laboral, pues sobre todo del que se propone en la película, en ese clímax sí hay como más conexión directa pues ya con la bestia que ya sale a flote, con esa pelea que recuerdo mucho, yo sí la recuerdo mucho verla de niño, entre el personaje de James Spader y el de Jack Nicholson, y que me parece que es bastante bien lograda pues ese clímax y el desenlace pues de la película. Mike Nichols es otro gran director, lo recordarán pues, obviamente no está asociado al género tanto, recordarán pues el graduado de Graduate, obviamente, quien tema Virginia Woolf, Closer pues también, ya en el nuevo milenio, pero Wolf digamos que es una película que recuerdo de forma bastante grata pues y que me gustaría volverla a ver, pero me parece que sí merece pues como estar aquí en este top. Pacho entonces dice que le gustó, dice, o el doctor Heiberg dice que hace años no la ve, así como me sucede a mí. No sé si recuerdan o les gusta pues en general pues esta película. No sé si la conocían, por ejemplo, no sé si todavía está por ahí un tipejo. ¿Cómo vamos con esta lista un tipejo? Si te gustan o no, o si las conoces. Y bueno, voy a revisar pues también Facebook, también por si hay comentarios, bueno. Listo, entonces esa es la posición número 11 de este top de hombres lobo para mí. Entonces vamos con el puesto número 10. Un tipo dice que está buena, pero la lista o la película. Bueno, él dice que en compañía de lobos ya la vio y que Wolf no la ha visto, listo. Bueno, entonces vamos bien. Bueno, sigamos entonces avanzando con este listado pues de películas de hombres lobo, que recordemos que es mi criatura favorita. Entonces se va el póster de Wolf y llega una película que no había visto, apenas vi recientemente y era como una película pendiente desde hace mucho, de la Hammer, pues que no podía faltar también porque recordemos que la Hammer también retomó el tema de los monstruos de la Universal y el tema gótico, que es algo que me faltó decir en la introducción, que cuando surgen pues ya el tema del hombre lobo, pues también es alrededor de esa época de los monstruos de la Universal, donde surge también estos monstruos cinematográficos alrededor de Drácula, Frankenstein, el hombre invisible, la criatura del lago negro o el hombre lobo, pues con Werewolf of London primero en el 35 y ya posteriormente después de los 30 en el 41 con The Wolfman, pero llega entonces, como decía la Hammer, con The Curse of the Werewolf, película del año 1961 de el icónico director pues también asociado a la Hammer y a Inglaterra, que es Terence Fisher. Producción obviamente pues de la Hammer, solamente está Inglaterra como país en la producción, escrita por Anthony Hines, y aquí está lo que decía, que aquí ya me acordé entonces del apellido del libro de The Workman of Paris, que es escrito por Guy Endore, que es del año 1933, pero como decía es una adaptación como bastante abierta y no tan fiel pues como al libro, en muchos sentidos pues. Entonces, The Curse of the Werewolf, o la maldición del hombre lobo, se sitúa en España del siglo XVIII, con un niño adoptado que se vuelve hombre lobo y aterroriza pues, a los habitantes del pueblo. Bueno, el tagline de la película es: incluso los que lo amaban no estaban a salvo. Y eso tiene mucho que ver pues, con el argumento de la película.
Bueno, en este caso es una película que me gustó bastante y me sorprendió. Como con muchas películas de la Hammer, obviamente está el elemento de época, que se complementa muy bien con la historia, ya sea como con tintes góticos, y obviamente pues de terror, con el gore también y lo gráfico. Y en esta película pues también destaco bastante que se toma su tiempo para mostrar el origen de por qué el personaje protagonista se vuelve hombre lobo, que muchas veces en muchas películas es, pues, sobre todo cuando ya se volvió algo estereotipado, convencional e instaurado, pues sobre todo, ya no hay necesidad pues como de recurrir como a los orígenes, ya sea, como decía al inicio, como una maldición o ya se reconoce pues o se entiende que si lo muerde un hombre lobo a otra persona ya se convierte en hombre lobo también, pues sí queda vivo. Eh, pero aquí en esta película se toman su tiempo para mostrar un largo prólogo, por decirlo así, o introducción de varios años, de varias décadas de hecho, de un mendigo que llega a un pueblo, va donde un conde, que es como el que rige, pues como el que manda en el pueblo, se lo humillan, se burlan de él, lo mandan a un calabozo. Después de muchos años hay una joven que es la que le da de comer, que también tiene algunos problemas con el conde, ya cuando pasaron muchos años y cuando ya estaba mayor, pues la sirviente la meten en el mismo calabozo y es violada por el mendigo, queda embarazada, y el hijo que va a tener pues es el que van a adoptar otra familia pues muchos años después, y es el que va a tener la marca, o la maldición pues más bien del hombre lobo. También hay muchos elementos alrededor de cómo se van instaurando como los detalles alrededor pues de ese mito. Por ejemplo, el tema de la bala de plata es porque es realizada con un crucifijo de plata. Entonces son como varios detalles alrededor de ese contexto que me parece que funcionan bastante bien, que explican, de forma muy concreta y precisa, pues, y se altera sobre todo, pues, porque es como que si, pues, no solamente llama la atención, sino que es directa, pues, y funciona. Ese elemento, pues, de ese origen, de ese hombre lobo, con todo ese trasfondo tan interesante, que sí está enmarcado, pues, como en situaciones bastante dramáticas, trágicas y oscuras y siniestras. Entonces es como un origen tremendo, pues. Data Karateka dice que genial el póster, sí, 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 sí. Póster, ilustrado. Bueno, el hombre lobo, pues el protagonista es un joven Oliver Reed. Y más allá de ese largo prólogo, pues todo ese elemento preliminar alrededor de los orígenes, cómo se convierte en hombre lobo, después digamos que si toma un rumbo más típico alrededor de estas historias más góticas o sobre todo pues, de la Hammer, por ejemplo, pero sigue funcionando pues y obviamente, con la conexión también, como decía, con los monstruos de la Universal y ese elemento que siempre está presente de lo que es diferente, de lo que no se entiende, sobre todo se rechaza. Siempre hay con este tipo de películas como hordas o las personas que se enojan bastante pues y van a matar pues como a la criatura, sea la que sea, pues o el monstruo distinto, en este caso también el hombre lobo. Y también es una propuesta interesante alrededor de ese, no solamente el dolor físico que siente pues por toda la transformación y demás, sino por esa ambigüedad de la lucha entre como el bien y el mal interno pues, del personaje, que es bastante interesante porque en la película, ese tema de convertirse en hombre lobo se puede controlar con amor, con haber crecido por ejemplo en una familia de cuando la adoptaron, que lo quería pues y lo cuidaba bien, o sobre todo pues como ese presagio de que se encuentra como a la mujer, pues que una mujer que lo ama, entonces va a seguir controlado ese elemento, pero también es para destacar que eso no obviamente no sigue pues por ese rumbo, sino que todo se sale de control, pues y eso también es bastante interesante y está esa lucha interna, pues como decía, de ese mal interno
que aquí está expresado pues a través de esa metáfora de todo lo que sucedió previamente y de ese elemento como maligno externo pues también, pero también obviamente del ser humano pues que lucha como por, o que tiene esa lucha interna del bien, de entre el bien y el mal. Bueno, Wilson dice que recuerda el capítulo de Cuentos de la Cripta donde un niño de un orfanato se convierte en lobo y al final mata a los vampiros, de 1990-93. Sí, 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 sí. Yo hace mucho que vi con Arbet pues, la serie eh, y no me acordaba pues, de hecho de ese capítulo que es bastante interesante, que sigue las recomendaciones pues, de Wilson. Ah, bueno, y el Dr. Robert Wells dice un dato curioso, pues, o trivia, que es la única película de hombres lobos de la Hammer, y una incursión como bastante acertada, pues, como lo he dicho. No sé si les quedó, pues, como la espinita, si la conocían o si no la conocían o si les llamó la atención. Me parece que es una película que merece bastante la pena, eh, y que funciona bastante bien, pues, es una de las grandes obras, pues, de hombres lobos, me parece. Y sobre todo, quería mencionar que también dentro de las clásicas de Hombres Lobo, pues desde Wolfman, Programa de 41 y demás, o las de los monstruos del Universal, esas no me terminan de gustar tanto. Y por ejemplo, esta yo creí que iba a seguir como el mismo camino y no, sí me sorprendió y tiene elementos como muy sobresalientes, me parece, pues desde el guión también. Y obviamente algunos toques de gore que no son tan constantes, pues, pero también están presentes en la película. Bueno, bueno, y Pacho 36 dice que no me sorprende, Hammer amaba a los vampiros y demonios, exacto. Vampiros, demonios y sectas y satanismo, pues, entonces, sí, obviamente descuidaron, pues, como los hombres lobo. Y Doctor Everwest también dice que la actuación de Río es genial, sí, de hecho aquí él tiene como esa expresión y sobre todo esa mirada como bastante particular y profunda y funciona bastante bien como para hacer un hombre lobo, que se me olvidó mencionar con Wolf, que Jack Nicholson como casi siempre hace un papel genial y una interpretación, un desempeño pues como impresionante, pero es otro de esos actores que también es como que uno podría pensar pues bien que es muy acertado pues que se haya contratado como para interpretar a un hombre lobo, pues así como Benicio del Toro con el remake de Wolfman, y lo mismo me parece que ocurre con Oliver Reed. Bueno, Pecho 36 dice algo también muy interesante, que es que el tema con los hombres lobos, que la puesta en escena cuesta trabajo en términos de maquillaje. Y yo mencionaba que no hay muchas películas, o una larga lista, pues, como interesante, o que sean destacadas, pues, relacionadas con los hombres lobo. Y también es que muchas veces ocurre eso, sobre todo si se quieren hacer los efectos prácticos y artesanales, es bastante complicado, pues, y más difícil lograr, pues, como el tema del maquillaje, pues se puede recurrir al CGI, pero eso ya choca bastante, pues, o bueno, depende pues del espectador, pues, pero obviamente muchos seguidores del género de terror sí prefieren pues como ese elemento más del pasado, pues, o sí, ya casi que del pasado de lo artesanal. Bueno, entonces esto es de Curse of the Werewolf del año 1961, muy recomendada, de la Hammer, que no podía faltar entonces aquí en esta lista. Y esa fue la posición número 10. Entonces vamos con el puesto número 9. Listo, seguimos aquí en el ranking cinéfilo con este top 12 películas de hombres lobo. Que recordemos que ya de hecho habíamos hecho de hecho ya habíamos hecho un ciclo de hombres lobo en el Cineclub del Culto de las Sombras. Yo creo que, si no estoy mal, fue el primero que hicimos, donde hubo películas interesantes, pues que estuvo bastante bien el ciclo. De hecho, ahí también había mencionado mucho de lo que hablé hoy en la introducción, hasta incluso algunas más cosas de las que dije hoy. Bueno, puesto 9. Otra película que vi, pues yo creo que cuando salió, yo creo que la vi con el Dr. Herbert West en VCD, cuando existía el VCD.
La vi en ese momento, que fue en 2001, y me sorprendió bastante, pues, y me gustó mucho. Cristian, un tipo mencionaba un poco lo de los nativoamericanos, y aquí hay un personaje por relacionado, pues, y que la película de Hombres Lobo, pues, también relacionado con el tema de los hombres lobo. Y es una película que, como decía, entonces me gustó bastante. Entonces se va el póster de Cursos de Werewolf, y viene Le Pacte du Loup, o El Pacto de los Lobos, o Brotherhood of the Wolf, del año 2001, de Christoph Gans, otra película que tiene ese elemento de época. Y en la introducción, en ese contexto histórico así bastante general, pues, y rápido, mencioné un poco esa historia de Francia, de una bestia que aterrorizó, pues, como una aldea, un pueblo con muchas muertes, que se creía que era un lobo, pues. Esta película retoma un poco esa historia, pues, y le agrega, pues, el elemento de la ficción, y para expandir, pues, todo, obviamente. Entonces es una película que tiene guión de Stephanie Cowell, producción de Francia, de Christoph Gans, que recordarán más, pues, por haber dirigido la primera adaptación de Silent Hill. Y la película se sitúa entonces en Francia del siglo XVIII, donde un caballero que es de Fronsac, y su amigo nativo americano, que interpreta a Marc Dacascos, son enviados a Gobelin, que ese es el pueblo, pues, real, pues, también, que es una provincia. Son enviados por el rey para investigar los asesinatos de una misteriosa bestia que va matando a muchas personas, pues, allí. Y el tagline de la película es: el año es 1766. La caza por el asesino ha empezado. Aquí también hay un poco de lo que mencionaba de los distintos enfoques en cuanto a los hombres lobos. Está, pues, el tema de esta bestia que está azotando, pues, como este pueblo, y que hay que cazarla, pues, y descubrir también quién es, o si quién está detrás, pues, o quién es el humano. Pero en la película también hay algo interesante, que es como ese misterio alrededor de los secretos que salen a flote, pues, como en los habitantes del pueblo, y sobre todo de la burguesía, pues, y de la clase alta, pues. Entonces están esos dos enfoques, pues, y esos dos elementos que se van conectando, pues. Obviamente el elemento de la hermandad del lobo, pues, con el elemento de las sectas y de los secretos que van surgiendo, pues, alrededor de los personajes. Data Karateka dice que Marc Dacascos es uno de los héroes perdidos de los videoclubs. Eso es. Que de hecho ha tenido como una especie de revival, más o menos. Yo creo que había salido no me acuerdo si salió en la última de Rápido y Furioso, pero yo sé que salió, por ejemplo, y salió, pues, en John Wick 3, si no estoy mal. Y es como una especie de revival del actor, que me parece también bastante interesante, pues, y sí, obviamente, de los videoclubs de esa época. Bueno, Pacho 36 decía que esta película le gustó muchísimo, muchos elementos bien manejados, que añaden a la complejidad de esa película de época, exacto. Con todo el elemento del misterio, de todo lo que va surgiendo alrededor de los personajes y sus secretos. Entonces es como bastante interesante también, y como muy particular también en películas de hombres lobo, porque tiene ese añadido, pues, que ya de por sí me parece que el tema de cazar a la bestia, pues, ya es como muy llamativo y llama la atención, pues, en general. Pero con todo ese otro elemento, pues, es como más completo todo. Sí, entonces, bueno, no tenía nada más anotado aquí, no, que no se me pase nada así como lo de Jack Nicholson. Entonces, sí, es una película bastante interesante, que recuerdo bastante bien, a pesar de que también hace mucho no la veo, pero yo creo que es una película, de hecho, muchas veces como no tan conocida, que también hay que tener en cuenta, me parece. Sí, es en John Wick 3, que se llama Marc Dacascos, no se me estaba olvidando. Bueno, entonces esta fue la posición número 9. Vamos entonces con el puesto número 8.
Bueno, seguimos con este ranking de Hombres Lobo. Espero que les esté gustando. No sé si están de acuerdo o no con los precios que vamos diciendo. Y vamos a ver a medida que nos vamos acercando hacia las primeras posiciones si hay alguna que vayan a decir que les falta o no. Y aprovecho para saludar a Alejandra Rocas, un saludo y feliz año de nuevo, que está también conectada a través de Facebook. Bueno, puesto número 8, entonces se va el póster de Brotherhood of the Wolf. Y viene esta película, me parece que sí no es tan conocida, y esta sí que fue una grata sorpresa cuando la vimos, y de hecho la pasamos en el Cineclub aquí por Twitch, en el primer ciclo que hicimos del Culto de las Sombras. Una película que me gusta mucho, que mezcla humor negro con el tema de los hombres lobo, y de forma acertada, porque me parece que funciona bastante bien. Y es Lobos de Arga. Ahí están viendo pues el título en inglés, que es Game of Werewolves, pero el título pues original, y es una película española, pues es Lobos de Arga, de Juan Martínez Moreno, que hace parte de eso que mencionaba mucho aquí en el canal, que es como toda la generación de jóvenes realizadores españoles que hacen un gran trabajo pues en España, y que destacan bastante pues. Él es uno de ellos, que es Juan Martínez Moreno, que alcanzó también a dirigir, por ejemplo, en el ABC de la Muerte 2. Hay un segmento pues que dirige él, y se espera pues como sus próximos trabajos pues desde hace bastante, pues porque esta película es del año 2011, con guión del mismo Juan Martínez Moreno. Y la película se centra entonces en un personaje que es un escritor que no tiene como mucho reconocimiento o fama, pues, que no es muy exitoso, que después de 15 años vuelve a la villa de Galicia donde creció, pues, y donde es su familia, que es Arga, de ahí Lobos de Arga, pues, y regresa al pueblo porque que es un pueblo pues como un poco a lo Wickerman, pues que es bastante alejado de la civilización, y como retrógrada pues como en muchos sentidos. Y regresa pues a este pueblo porque le van a dar un reconocimiento por su carrera pues como escritor. Pero empiezan a pasar pues como cosas bastante extrañas en el pueblo, con los habitantes del pueblo. Y el tagline es una comedia bestial. Pacho 36 dice que de contracorchado con esta película. Entonces genial pues porque también esa es la idea, pues como decía al inicio del programa, que ojalá se conozcan películas que no las tenían en el radar, y que ojalá les guste pues, y que les llame la atención verlas y buscarlas. Bueno, entonces esta película pues la vimos en su momento en 2011, desde eso me había gustado mucho, y cuando la volvimos a pasar pues en el Cineclub ahí se expandió un poco alrededor del análisis de la película, que de hecho fue una película que escogió el Dr. Herbert West, en ese caso, en ese ciclo, ese entonces. Me siguió gustando pues, y me parece que sigue funcionando bastante bien. Incluso los efectos de la película funcionan muy bien. Cómo va evolucionando todo alrededor del personaje central es bastante divertido, pues porque como decía, el humor negro y ese toque de humor funciona en muchas situaciones de forma precisa y certera. Algunos personajes pues de pronto sí se exageran el elemento cómico, porque en la película también actúa Secundo La Rosa y Carlos Aceves, pues que están muy ligados a la comedia, pero a pesar de esos elementos también como exagerados a veces, en muchos otros pues como decía sí funciona ese elemento, agregado al trasfondo pues ya del terror y el tema de los hombres lobo, que está también bastante bien planteado, con un tema de una maldición, sin decir spoilers pues, con todo lo que va ocurriendo entonces en el pueblo, cómo va escalando todo, y surge asedio y bueno, otros elementos pues que también son muy llamativos y que siempre me han gustado pues también del cine, como ya he mencionado también mucho aquí en el canal. Y de hecho hay como incluso algunos set pieces y escenas como memorables, como una donde un personaje va caminando por un sendero en este pueblo como rural pues, y hay otro personaje que por allá en el fondo viene a perseguirlo, o sobre todo algo que no dice pues mucho de la trama, pero pues para no decir spoilers,
pero que me fascinó pues desde cómo se resuelve esa situación donde para escapar pues como de allá de la presencia de un hombre lobo se recurre a una solución que me parece como ingeniosa y que funciona con el tema de la comedia negra y que es bastante acertada sin decir más pues para no dañar la película. Bueno, en todo caso es una película que se disfruta bastante, me parece, y que, como decía, es una grata sorpresa, pues desde la primera vez que la vi, entonces, para que la tengan en cuenta que es Lobos de Arga. Ah, bueno, sí, el doctor Edward dice que Boys from County Hell, que le recuerda mucho a este, y de hecho sí tiene ese toque de humor, en ese caso muy ligado a Irlanda, sí creo que a Irlanda, sí, con lo tradicional y lo cultural de ese país, en este caso también es como en España. Y en esa pues en ese caso con vampiros, sí, es como para una sesión doble con Boys from County Hell que pues, aprovechamos para recomendarla también. eh, y, y Lobos de Arga, sí. Bueno, entonces por eso está aquí en la posición número 8 Lobos de Arga, no sé si la conocían. Como decía, esta sí yo creo que es más desconocida pues, pero muy muy recomendada entonces. Seguimos con este ranking, este top, entonces vamos ahora sí con la posición número 7. Bueno, y a ver cuándo se hace pues el ranking de vampiros, sobre todo por Christian. Ah, bueno, yo creo que Christian ya fue o no, bueno, no sé. Listo, entonces seguimos con este ranking. Posición 7 se va el póster de Lobos de Arga. Y hay hombres lobos en Latinoamérica también, en el cine latinoamericano. Esa es otra película que me sorprendió bastante. Recordemos que los países principales pues alrededor del terror y del género que sí tienen una larga trayectoria e historia pues profunda son Brasil, Argentina y México, y viene desde Brasil esta gran película que es As Boas Maneiras o Good Manners, de estos buenos realizadores que son Marco Dutra y Juliana Rojas, que también tienen otra película muy recomendada que es Trabajar Cansa, que un tipejo pronunciará mejor, que en inglés es Hard Labor, que también es recomendada, pero esa obra pues más interesante pues y más destacada sobre todo pues es As Boas Maneiras, que está situada pues en el contexto latinoamericano como lo decía, en Brasil, y que funciona muy muy bien con ese elemento de fantasía, terror y drama muy bien mezclado pues y muy bien manejado en el desarrollo de la película. Entonces dirige, como decía, Marco Dutra y Juliana Rojas, este dúo de realizadores, con guión de ellos mismos, coproducción entre Brasil, Francia y Alemania, pero eso obviamente es más una película de Brasil. Eh, Bueno, habían sacado a Pacho, no sé por qué, lo había bañado el Nightbot. Bueno, pero yo creo que ya regresó. Bueno, Pacho 36 dice que necesita ver ya mismo donde la puede ver. No sé si Herbert, el doctor Herbert puede ir mirando si está de pronto por ahí alguna plataforma, que yo creo que puede ser como complicado pues, y difícil encontrarla, pero bueno. Esta película de alguna manera la pasamos en el Cine Club cuando no era el culto de la sombra, sino que era el Gran Guiñol, que antes de que el Gran Guiñol, que ya tampoco está el programa, pues que era el video podcast que hacíamos aquí en Twitch. Antes de estar en Twitch, nosotros hacíamos el Cine Club presencial aquí en Medellín, en la Universidad de Medellín, y hubo un ciclo de cine latinoamericano de terror, si recuerdo bien. Eh, Sí, y ahí pasamos entonces las bodas maneiras, sí. Bueno, es de 2017, se centra pues como en una enfermera que vive a las afueras de Sao Paulo y va a un trabajo nuevo como niñera de una mujer que la contrata pues por un bebé que está a punto de tener.
y a partir de ahí pues como que se empieza a desarrollar pues como toda la historia, que tampoco quería decir como mucho spoiler. Data Karateka dice que esta película tiene pendiente desde hace rato. Sí, yo creo que te puede gustar bastante pues porque es como una propuesta muy distinta a lo que se conoce en cuanto a género latinoamericano, pues es bastante certera, precisa y funciona muy bien. Se conecta pues como, o en todos los niveles pues, de la película con el contexto pues, latinoamericano, como decía, esa de la sociedad pues sí, de clase alta y baja pues que se muestra también en la película ahí en Sao Paulo, en Brasil, y ya con el elemento de fantasía pues también es genial. También como decía, se recomienda la otra película de ellos que es Trabajar Cansa o Hard Labor, y no sé, esta película funciona en muchos niveles, tiene momentos memorables me parece, las actuaciones, el guión funciona, los efectos, todo va hilándose de forma pues como muy acertada, y lo que queda es como que el resultado final es muy bueno pues. Pacho 32 dice que la quiere ver pero ya, eh, sí, ojalá sí la puedes pues como conseguir y que si haya modo de verla pues como fácil, Pacho, porque sí merece la pena pues. Entonces esas bodas maneras del año 2017, Good Manners, gran película brasileña, muy recomendada. Bueno, ya vamos llegando al final, a la mitad pues, del conteo y seguimos avanzando, entonces vamos con la posición número 6. Bueno, el doctor Herbert dice que está en Movie, entonces genial pues porque si hay, yo creo que más accesibilidad a Movie, entonces esa es una forma pues de poderla ver. Bueno, digamos a la posición 6, una película que podría verse como que envejeció mal me parece, algunos efectos no son tan buenos, y de hecho pues desde que se estrenó tiene como ese elemento, un poco ese enfoque de película televisiva incluso, pero también está aquí la posición 6 y la tengo en la posición 6 porque me impactó y me marcó bastante de niño. Está basada en un cuento de Stephen King que también es bastante recomendado, que es El ciclo del hombre lobo, y es una película que vi muchas veces pues también de niño, que me gusta mucho, que es Silver Bullet o Bala de Plata, del año 1985, de Daniel Tías, que es un director que después de esta película se centró en la televisión en Estados Unidos. Dirigió, pues ha dirigido en muchas series, pues, como incontables, desde Lost hasta, es que ya ni me acuerdo pues, de cuáles, pero son muchas. Eh, y es bastante particular, pues que no sé yo pues como con ese enfoque en el cine, pero en todo caso pues esta película, como decía, me sigue pareciendo pues como bastante interesante, sobre todo por esa nostalgia, porque si hay algunos o bastantes elementos pues como que podrían criticar si se quiere, pero igual contiene pues como esa historia central y ese argumento que genera pues como la identificación con el espectador, y sobre todo si uno la vive en niño, con el protagonista pues que también es el niño, y no sé, es una película que funciona, pues me parece que funciona muy bien. Entonces la película se centra en un pequeño pueblo, empiezan a surgir asesinatos, y está ese enfoque que mencionaba con los hombres lobo del juego de no saber quién es el hombre lobo en este caso. Están todos los habitantes del pueblo, y tanto el protagonista como el propio espectador empiezan a investigar pues, o a pensar en quién de los habitantes de ese pueblo pues, puede ser el hombre lobo. Entonces eso también me gusta mucho. Y se centra entonces en ese pueblo, empiezan a surgir las muertes en la comunidad, y Marty, que es el niño, que es parapléjico, está convencido de que las muertes son producto pues o están a cargo de un hombre lobo.
y es el que empieza a investigar y me parece genial. Doctor Evergold dice que Daniela tiene origen de Boys, Castle Rock, sí, esa era otra que había visto que se me olvidó. True Detective y muchas más series, pues. Bueno, el tagline de la película es: comenzó en mayo en un pequeño pueblo y cada mes luego de eso, cuando la luna estaba llena, regresaba. De hecho, en el cuento se nota mucho más ese elemento, pues, de que cada mes hay un asesinato. En la película se siente más cercano todo, pero no sé, el tema del niño que está en esa silla de ruedas que es como bastante genial, justamente es la bala de plata, pues ahí el nombre de la película también, y obviamente la referencia a los hombres lobo. Cómo es ese enfrentamiento entre el hombre lobo y el niño, cómo se va evolucionando todo. Me parece que el aspecto visual del hombre lobo está bien, algunos efectos no tanto, pues, pero por ejemplo una escena que recuerdo bastante, pues, de un sueño relacionado con hombres lobo, o pues cómo se ven los hombres lobos, pues también está bastante bien. Y bueno, no sé, es una película que recuerdo como con mucho cariño, pues, y de la niñez, y que me sigue gustando bastante, pues, que Silver Bullet, Bala de Plata de 1985. Y esta es la posición 6. Entonces vamos entonces con la posición 5 de este conteo de películas de hombres lobo. Bueno, seguimos avanzando. Bueno, sí, aquí está, pues, en Bala de Plata está Gary Busey, que es como, sí, cuando no se enloquecía, sí, exacto, antes de descarrilarse, pues. Sí, es que es un tipo, es una película que recuerdo bastante bien. De hecho, esta la mencioné en alguna de esas charlas que tuvimos con Fantasmagoría, de películas que vimos, pues, como de pequeños. Bueno, entonces, listo, se va el póster de Silver Bullet y viene otra de esas películas como noventeras, que me gusta bastante, que no está tan bien rankeada, pues, por ejemplo, en IMDb, pero me parece que el director, y que también es guionista, tiene un talento muy particular alrededor, pues, de lo fantástico, particularmente de los thrillers de carretera, pues, que es el tema de hecho de este año, pues, en Fantasmagoría, que yo creo que Cristian está mirando para ver si lo trae como invitado. No, mentiras, pero sí es un director y guionista, pues, que es bastante interesante, sobre todo con ese tema de los thrillers de carretera, pero con su incursión con el tema de los hombres lobo también. Y es Bad Moon, y estaba hablando, pues, de Eric Red. En español se conoce, pues, como Luna Maldita, del año 1996, dirigida por Eric Red, que comenzó como guionista, recordamos, pues, por ejemplo, de The Hitcher, que es impresionante película, pues, muy recomendada, obviamente. Pacho 36 dice que se ve el póster. Y luego también incursionó, pues, como en la dirección. Por ejemplo, se recordará Cohen and Tate, que es otro thriller de carretera genial. Y lo particular con Eric Red es que está, pues, como que siempre se sigue asociando, pues, como a los thrillers de carretera, a los carros y las autopistas y demás. Y en un momento también lo metieron a la cárcel también porque atropelló a alguien, pues. Entonces es como bastante curioso eso, pues, que se expanda, pues, hacia la vida personal de él. Pero ya hace algunos años salió de la cárcel y siguió haciendo cine, pues. Pero en este caso se entra en Los Hombres Lobo. Hay algún guiño a ese tema de los carros y demás, pero no es thriller de carretera. Porque digamos que uno de los personajes vive en un tráiler, pues, que los lleva hacia la casa en un bosque donde vive su hermana, que vive con su hijo y un perro. Y ahí está, pues, como el tema del carro, pues, pero aquí sí no está tan marcado, pues, el thriller de carretera.
Entonces, con guión del propio Eric Red, basada en la novela de Wayne Smith, coproducción entre los Estados Unidos y Canadá. Y la película se sitúa entonces en un personaje que luego de ser mordido por un hombre lobo en la jungla, busca como, digamos, como romper esa maldición, por decirlo así, y ahí es donde la hermana de él le invita pues como en su tráiler sí, estos trailers pues grandes que los lleva pues como al lugar donde vive ella, que es en el bosque, retirado pues de la ciudad, donde ella vive con su hijo y un perro que tiene mucha importancia y relevancia pues en el argumento. De hecho eso me gusta bastante. Aquí encontramos, como dice el doctor Herbert, a Michael Pade, otro de esos recordados pues como de videoclub de los 80 y 90, que también después se perdió, y sobre todo que después se volvió como actor fetiche de Huevo, que es como bastante desafortunado eso. Y sale pues también Mariel Hemingway, que es la protagonista también, que es la hermana. Cómo se ve el hombre lobo aquí en esta película también me gusta mucho, a pesar de que la transformación no está tan bien lograda, pero cómo se ve de imponente pues el aspecto visual pues, del hombre lobo aquí me gusta bastante. Me gusta la conexión pues como que es bastante cercana con los protagonistas. El perro, como decía aquí, es un personaje que toma mucha importancia y un alto significado, y eso me gusta mucho cómo se recurre a ese personaje dentro de la historia. Bueno, el tagline es mitad hombre, mitad lobo, terror total. Bueno, y sí, digamos que también se puede ver como muy enmarcada en el terror rural, pues porque como decía, se sitúa en esta casa en el bosque. Hay algunas más, otras víctimas pues que son como con personajes secundarios que van surgiendo, pero me gusta bastante pues sobre todo también cómo va cambiando el humano que se convierte en hombre lobo, pues que quiere deshacerse pues como de esa maldición, pero también se va notando como los cambios en el comportamiento y cómo se va acoplando cada vez más pues como a ello. Entonces, por eso aquí está en la posición 5 Batman, que me gusta bastante. Creo que tampoco es tan conocida, aunque no tanto pues como Lobos de Verdad, por ejemplo. Tampoco es que sea tan reconocida en general, pero no sé, a mí me gusta bastante, pues sí, yo creo que al Dr. Herbert West también. No sé si la conocían, si les llama la atención, pero me parece una muy buena película pues relacionada con los hombres lobo. Entonces, puesto 5 para Bad Moon. Ya vamos llegando hacia el final. Vamos a ver qué nos encontramos por acá. Entonces vamos con la posición número 4. Bueno, el doctor Herbert dice que sí le gusta mucho, entonces vamos bien. Bueno, no sé si a Ata Karateka, por ejemplo, le gusta esta película. Wilson, yo creo que ya se fue, ¿cierto? Ya no está por acá, bueno, sí. Listo, seguimos con el puesto 4. Entonces se va el póster de Bad Moon. Viene una película que yo creo que, bueno, también es algo desconocida y yo creo que no muchos la tendrían como tan abajo, pues como en el top, me parece. Pero para mí es la mejor película de lejos de otro director latinoamericano, sino que esta sí la realizó pues en Estados Unidos, o en coproducción pues con México, pero es más de Estados Unidos la película y es en idioma inglés pues. Pero me parece bueno, Data Karateka dice que Batman no la ha visto, otra que quedan pendientes, eso es. Luego los vas comentando cuando vayas viendo esas películas, a ver qué te parecen. Bueno, sí, entonces me parece que la mejor película de este director latinoamericano, que es como icónico en el cine de género, pues en Argentina y en México también. Es director español, pero creció en Argentina y es obviamente Adrián García Bolieno, que se ha enfocado mucho en distintos subgéneros dentro del terror y de la exploitation sobre todo.
desde Rape and Revenge al slasher. Se recordará mucho pues Habitaciones para turistas, donde trabajó también en las primeras películas suyas, pues por ejemplo con Hernán Moyano, que se conoce bastante pues en Fantasmagoría, que apoya bastante pues los festivales en Latinoamérica de terror. Y Bogliano, que Habitaciones para turistas pues está bien, pero a partir de ahí, a pesar de que uno siempre ha seguido su carrera y siempre llama la atención de todas maneras, no ha tenido resultados pues como tan contundentes con sus películas por distintos elementos, a pesar de que él arma bien cada proyecto, los trabaja a conciencia, con muchas referencias, así como un poco a los Tarantinos, de las bandas sonoras hasta los guiños a todo el cine que ha visto, porque él también ha visto bastante cine, por ejemplo, con el hermano que es Ramiro García Bogliano. De hecho ellos tienen el podcast que es Crimen Organizado, donde analizan películas también que ven y clásicos que han visto, o clásicos pues para ellos. Pero desde No moriré sola, Penumbra, Ahí va el diablo, Chazo diabólico, son películas como algo regulares pues me parecen. Aunque Ahí va el diablo también tiene elementos interesantes pues. Pero llega entonces, ahora sí, Late Faces, que como decía de lejos me parece su mejor película, que no es con guión suyo, eso sí, quizá también es por eso. El guión de la película lo escribe Eric Stoltz, pero no confundir con el actor Eric Stoltz, que cuando estaba revisando pues como los datos de esta película también me llamó la atención, porque hace poco habíamos visto otra, pues con el Dr. Edward West, otra película que escribió Eric Stoltz, y ahí recordé pues que es de Stylist, que es del año pasado, pues que también escribe este guionista, o la estilista pues. Pero bueno, entonces Late Faces del año 2014 de Adrián García Bogliano, coproducción entre Estados Unidos y México. Y la película se sitúa en una comunidad de retiro donde viven varios ancianos, y hay una bestia que ataca al protagonista que se acaba de mudar allí, que es veterano de guerra, queda vivo, y la idea de él es como enfrentarse de nuevo al hombre lobo, descubrir también quién de los habitantes pues, de esta comunidad es el hombre lobo, y sobre todo acabar pues como con los asesinatos que han ido ocurriendo en esta comunidad. El tagline es "La casa ha comenzado", que es como bastante típico. Pero entonces esta película se sitúa en este personaje veterano de guerra que es invidente, y de hecho ese es uno de los elementos que le agrega ese plus adicional distintivo a esta película, del personaje invidente, como ha ocurrido muchas veces en el cine de terror también, con personajes con alguna discapacidad, por ejemplo con Hush o Mute Witness. Bueno, hay muchos ejemplos pues, pero en este caso me parece que funciona muy bien con esa conexión con el hombre lobo, con cómo el personaje planea pues cómo enfrentarse a él y superar pues como es que en apariencia pues es como una debilidad grande. Cómo se va desarrollando todo en esta película, sobre todo si se sitúa pues en todas las de Bogliano pues, pero aquí hay muchas referencias a películas que él ha visto, hay actores, que es como muy a lo Tarantino, pues como decían, que él contrata, que son referentes dentro del género. Hay por ejemplo la actriz protagonista de Stepford Wives, y bueno, casi que todos los actores son de películas así de los 80 y demás, de terror. La banda sonora también, de hecho la primera banda sonora que él quería para la película era muy western, que no funcionó tanto, y después se resolvió pues como por otro tipo de soundtrack y de score, que funcionó bastante bien en la película también. El protagonista, que es el invidente, es Nick Damage, que ahí lo estaba mencionando, el Dr. Herbert West, que recordarán porque es por ejemplo el actor de Stageland, que es de vampiros, pero también porque es el colaborador habitual de otro de esos grandes directores a seguir actuales, que es Jim Mickle, director por ejemplo de Stageland pues, por ejemplo, o Mulberry Street o Colin July. Entonces Nick Damage es el guionista o co-guionista habitual de Jim Mickle, pero también es actor, y es el protagonista de esa película, que hace un gran trabajo.
Eh, es una película como bastante minimalista, pero no sé, con el tema de la serie, ese misterio alrededor de estos personajes de esta comunidad. Eh, el aspecto del hombre lobo en algunos casos como que no es como tan imponente, pero sobre todo pues cuando se ve en forma, pues, pero en todos los otros secuencias, bueno, en todas las otras secuencias sí. Y también sale por ahí la reflexión de que me he olvidado mencionarlo. No sé, es una película que funciona muy bien, como desconocida, como independiente, pero un gran acierto pues de Boliviano con el tema de los hombres lobo y que destaca bastante, y como decía, para mí su mejor película pues de lleno, sí. Entonces, esta sí no sé si la conocía, no sé si les llama la atención esta, pero es una gran película, pues Late Faces. Vamos entonces ahora sí con las primeras tres posiciones, vamos a ver qué nos encontramos por acá. Y vamos con el puesto número 3. Bueno, no sé qué van pensando de lo que faltará en este listado. Yo creo que hay algunas que ya se imaginarán, pues que voy a mencionar ya enseguida, como esta que es en la posición 3. Bueno, entonces, como uno de los grandes clásicos de los hombres lobo, del cine de hombres lobo, gran película que hace mucho no veo, pues, pero también volví a repasar, pues, como por este listado, de 1981. Ahí podría ser como dos opciones, pues. Dirigida por Joe Dante, pues, que es como de esos directores icónicos del cine de terror. A ver, entonces se va Late Faces y llega The Howling o Aullidos. No, pero ¿qué es eso? Un tipejo, no. Otro motivo para bañar por lo de vampiros y ya por eso. No, mentiras, estaba mencionando a un programa aquí pues, de Colombia donde hay un lobo. Un programa infantil, pues. Bueno, entonces se viene The Howling de 1981, como decía, de Joe Dante, con guión de John Sayles y Terence H. Winkles, basado en la novela de Gary Browner, y se centra en que luego de un bizarro inmortal encuentro con un asesino en serie de una periodista y presentadora de noticias que interpreta a Eddie Wallace, a ella la envían pues como a un sitio de descanso en lo rural, en una montaña apartada de todo, donde hay una comunidad, pues un pequeño pueblo también, pero donde se encuentra también con un misterio y los asesinatos pues como que la persiguen. Entonces, sí, esta película pues es bastante recordada, de las que más se suele destacar con este tema pues de los werewolves o de los wolfman o de los hombres lobo. Surge también, ahora la protagonista pues es Dee Wallace, que es una Scream Queen genial pues de Estados Unidos. Aquí hace un gran trabajo también. Como mencionaba el doctor Herbert West, sí, Data Karateka dice que en el top 3 quedan las dos grandes del 81. Bueno, aquí mencioné una, vamos a ver si está la otra o no. Sí, que esta película es de las más destacadas, pues que se suele destacar del 81, pues, y de los hombres lobo. Jordan hace un gran trabajo, y eso pues que Rick Baker era el que iba a trabajar en los efectos de esta película, pero dejó el trabajo en esta para ir a la otra del mismo año, pues del 81, que ya vamos a hablar pues de ella quizá más adelante, pues, ya sea que esté en el top 1 o 2 o que la dejé por fuera. Sí, pero entonces con la salida de Rick Baker de todas maneras, pues que hay un gran trabajo de efectos especiales aquí en la película, porque también el aspecto visual del hombre lobo es genial aquí en The Howling. La transformación está bien, me parece. Pero también como con muchas de las películas de las que hemos hablado aquí, está esa conexión con ese elemento del contexto histórico que mencionaba al inicio.
que casi siempre también es como un pueblo, como un elemento antiguo, con una maldición también antigua, con esa tradición cultural pues como arraigada en ese pueblo. Aquí también está ese guiño, ese elemento que he mencionado pues como con Lobos de Arga y con otras películas después del día de hoy. Aquí también está en The Howling, que tiene muchas secuelas pues como para olvidar también, la mayoría de ellas, pero con esta primera entrega pues que es bastante recordada pues y que siempre se va a destacar pues si se habla pues de Hombres Lobos, es inevitable pues como no hablar de ella pues. Bueno, entonces sí, ese elemento rural que yo creo que a Cristian le puede gustar o a un tipo pues está bastante marcado aquí, sobre todo con todo lo que ocurre al final, con el desenlace y la resolución del misterio. Es bastante interesante, que también hay mucha conexión, ya que lo pienso de hecho con Lobos de Arga. Entonces The Howling no podía faltar pues en este conteo de Hombres Lobo. Vamos con la posición número 2. Voy a poner el póster primero. Ahora sí, vamos con la posición número 2. Listo, entonces, bueno, vamos a ver qué nos encontramos por acá. Pueden ir anticipando un poco qué se viene. Se va entonces el póster de The Howling. Y, sí, siempre se me olvida, como ya cambiamos el doctor Robert me acordó siquiera. Vamos a ver si sí sale. Sí, claro. Que se me había olvidado que del 3 pues también ahí sí ya vamos a una escena representativa de la película y se me había olvidado mostrar la de Howling, pues que de hecho la de la transformación. Ahí ven un poco pues también cómo es el tono de la película y también está Dick Wallace. Y es una transformación interesante pues porque eso es algo que se puede cuestionar mucho en muchas películas de hombres lobo. Y también por lo que decía Pacho 36 al inicio del tema de los efectos y el maquillaje, que se requiere pues también como un talento con el encargado de ello pues para que se note realista y para poder pues, que funcione pues, como una película de hombres lobo, como en este caso pues también, a pesar de que se fue Rick Baker, me parece que es una transformación pues como destacada pues bueno, y se me había olvidado entonces mostrar este segmento de video. Ahora sí, regresamos. Entonces, posición 1 y 2 fue bastante difícil para mí. De hecho, todavía lo estoy dudando, pues, porque, bueno, pero ya la voy a dejar así. La que tengo en la segunda posición me fascina esa película y podría estar en el primer lugar fácilmente. De hecho, tengo camiseta pues, de la película, aunque no está el nombre de ella. Una película que me fascina y me encanta, pues que es como un 10 para mí. Fangormillo dice que tiene una identidad, eh, que son como las varias facetas pues, de un tipejo, Fangormillo, o Christian o el anticristian, pues. Listo, entonces, como venía diciendo, esta segunda posición pues, fue como muy difícil de si la dejaba en primer lugar o en segundo. Pero bueno, ya la dejé en segundo lugar y como decía, me fascina esta película y pues es de mis películas favoritas de toda la vida. Y viene la gran Dog Soldiers del año 2002, película que en su momento y desde eso me marcó. Primera película de este buen realizador inglés que es Neil Marshall, que muchos recordarán más pues por El Descenso de Descent, que es una gran película pues también muy recomendada, pero esta es su ópera prima pues que entró con contundencia y eso pues que él como que recrimina mucho y reniega de que puede haber hecho muchas cosas distintas y que estaba aprendiendo en ese momento, pero es una película que me encanta pues y que me parece muy bien lograda pues. Con guion del propio Neil Marshall, con producción entre Inglaterra y Luxemburgo, y la película se centra en un ejercicio militar de varios soldados que
que se descontrola, pues por decirlo así, eh, por, por, por lo que se van a encontrar pues como en medio de ese, de, del bosque, pues. Que ahí anda Karateka dice que es la número uno. Es que yo lo veo mucho, pues, porque la que pues a uno también me gusta mucho, pues, pero Dog Soldiers es impresionante, pues es como decían mis películas favoritas de toda la vida. De hecho la pasamos también en el Cineclub, aquí en Twitch en su momento. Esta fue obviamente la que yo escogí, pero sí, es que puede estar en primer lugar pues fácilmente sin pensarlo, sin pensarlo mucho. Tagline: 6 soldados, luna llena, ninguna oportunidad. Pacho 36 dice que debe irse. Sí, muchas gracias Pacho por tu presencia aquí, por acompañarnos, el apoyo, por los comentarios, y espero que después puedas terminar de ver el programa pues y que nos acompañes esta semana, porque ya comenzamos después de lleno con el canal de Twitch. El miércoles va a haber transmisión de Troll Hunter con el ciclo de criptozoología. Entonces muchas gracias por tu presencia Pacho, y te esperamos pues en una próxima oportunidad, y ojalá acabes de ver este programa. Muchas gracias. Ya se me olvidó que iba diciendo, no, bueno, sí, es el tagline. Y Dog Soldiers es impresionante. Es como se hace una buena película con soldados, Christian, más allá del páramo y mil colmillos. Es molestando, pues, porque Christian sí destaca mucho las películas, pues sí, obviamente con lo sucedido, pues, con el director, pues, recientemente, que lo lamentamos, pues. Pero con el contenido de las películas, pues, que relacionado con soldados, pues, en este caso con Dog Soldiers es impresionante, pues es genial cómo se va desarrollando cada personaje alrededor, pues, de ese toque militar. Pero con el tema del asedio y cómo va escalando todo alrededor, pues, también de esta casa, también como de un pueblo también así con elementos, pues, como del pasado, como ya mencionamos, con esos elementos culturales arraigados ahí antiguos. Cuando empieza también lo del asedio es algo impresionante, y esa película de Dog Soldiers yo creo que la película para mí que mejor tiene, donde mejor se ven los hombres lobo, mejor dicho. El aspecto visual de los hombres lobo es, es genial, pues es perfecto, entonces me parece. Es como o yo quisiera que se vieran los hombres lobos de una película que yo hiciera, pues, por ejemplo. El tema del asedio, los hombres lobos, los efectos, el gore, el suspense y la tensión que se va generando en todo momento, escenas icónicas como la de la pega loca o de la cola, pues, para pegar los intestinos. Cómo va escalando, pues, todo, como decía. Yo no sé, esta película me fascina, pues, y yo creo que no me cansaría de verla, pues, y es por eso, pues, como de mis favoritas. Qué bueno que Data Karateka también. Y está mencionando, pues, hablando sobre Data, que ahorita leo el comentario de Data Karateka. Pero Soldiers, pues sí, no sé, es muy recomendada si no la conocen. Con esa conexión con Mil Colmillos, pues era molestando, pues obviamente, porque está esa conexión, ese elemento pues referencial con lo de los soldados, pero aquí me parece que está muy bien implementado ese elemento pues militar. De hecho hay como una referencia pues también en Mil Colmillos un poco a este, y al descenso pues también de Neil Marshall. Pero sí, no sé, Dog Soldiers es muy recomendada si no la conocen en todo caso, y es de lo mejor que hay de hombres lobos, sin duda, pues. Por eso aquí está, pues, también la camiseta. O han visto otra que también tengo de la película. Y posición número 2 para Dog Soldiers, entonces. Bueno, vamos con la posición número 1, que yo creo que no hay tanto misterio. No sé si ya lo sabrán todos. Yo sé que va a tocar a yo creo que sí. Pero bueno, vamos entonces. Bueno, y otra vez se me va a olvidar la escena. Vamos a ir viendo un poco la escena que elegí de Dog Soldiers. Que es uno de los soldados cuando está intentando, que sufren muchas escenas y se ponen alrededor de qué van a hacer ellos, pues, como para solucionar el tema de los hombres lobo, que son varios que están alrededor, pues, de la casa.
y estamos viendo una escena donde uno de los soldados pues sale por un auto que está en un granero, y ahí vemos cómo encuentra este hombre lobo, pues uno de ellos que estaba ahí con otro de los personajes. Se ve un poco pues como el gore que tiene la película también, la tensión, el suspenso que es constante. El director Herbert West dice que si la primera es Volkov, vamos a ver, que también puede ser Volkov 2, pero vamos a ver. Seguimos viendo entonces esta escena y están viendo la casa, que es donde ya se instauran pues como los personajes cuando dejan pues el bosque. Vamos a ver un poco aquí más adelante cómo se ve uno de esos hombres lobo, pero como decía, esa imponencia pues aquí de estos hombres lobo, de cómo se ven visualmente es impresionante, bastante imponente, y eso es genial pues desde los efectos. Milfar von Millos dice el doctor Herbert en el chat. Bueno, ahí estamos viendo un poco entonces más de la escena, ahí vemos pues cómo se ve el hombre lobo, o uno de ellos pues. Bueno, entonces ahora sí, vamos con la posición número uno de películas de hombres lobo. Listo, entonces, pues ahora voy a hacer todo, es Wolf Cop, no mentiras. Sí, pues yo creo que no es misterio, pues obviamente se trata pues de este gran clásico que es An American Werewolf in London, de otro, de alguien que admira bastante Christian, que es John Landis, que hace aquí yo creo que su mejor película y una gran obra. Ahora sí, Gata Karateka decía que An American Werewolf in London ha envejecido mal, que la transformación es tremenda, pero la última vez que la vio es súper lenta. La verdad, ya hace mucho también no la veo, pero yo creo que la recuerdo bastante bien, pues recuerdo casi que toda la película. Y no sé, a mí me sigue gustando bastante, que habría que volverla a ver, pues. Pero es que solo con la transformación, que antes de que se me olvide, pues también la vamos a ir viendo. Solo con la transformación ya hay, con la música de fondo de Blue Moon, con la cantidad de planos que hay, sobre todo el dolor que se expresa, que expresa pues el actor aquí, eso es impresionante, es como uno sintiendo como espectador realmente cómo sería una transformación en hombre lobo y lo doloroso que sería, es algo impresionante, pues esta escena, esta secuencia es icónica pues por algo. Obviamente está el trabajo de Rick Baker, que es también tremendo e imprescindible, como estamos viendo pues es, es algo pues como tremendo, de lo mejor de la historia del cine de terror. En mi caso, sí, más allá de esta escena pues que es tremenda, hay muchos elementos para destacar de la película, desde ese inicio que me gusta bastante con estos personajes que no había hecho pues como un poco de la ficha técnica de 1981. Esta es la otra película con The Howling del mismo año, con guión del propio John Landis, coproducción entre Inglaterra y Estados Unidos, y se centra en dos estudiantes estadounidenses que van a Inglaterra a acampar, y están en el bosque, y uno de ellos es atacado por un hombre lobo, y el otro pues muere allí, que es al inicio, que es Griffin Dunne, el personaje de Griffin Dunne. Ese elemento de ver al amigo muerto también se copia mucho y se reitera en otras películas posteriores, y me gusta bastante aquí en esta película. Ese inicio, pues como venía diciendo, ese gancho inicial con ese pueblo, que es como un poco de los que he mencionado aquí el día de hoy, también funciona bastante bien, que es como un pueblo hacia lo Wickerman también. Y como evolucionando todo lo demás, pues ya que sí es como un poco más lento, pero no sé, o sea, escalando pues también como de forma muy concreta y directa también como todo lo que le va sucediendo al personaje. Entonces ahí estamos viendo pues esa transformación tremenda. Sí, no sé qué más decir de la película, pero obviamente también destaca mucho en muchos sentidos,
desde los efectos especiales de Rick Baker, desde la música y la musicalización, que es con muchas canciones que tiene el tema de la luna. Ahí está, por ejemplo, Bad Moon Rising de Creedence, de Creedence Clearwater Revival, pues. Hasta todo lo que va ocurriendo, pues las actuaciones, bueno, no sé, es una película que me fascina también. Esta es con la que luché con Dog Soldiers, es decir, primera esa o esta, pero por haberla visto también desde pequeño, por todo ese legado que dejó pues también y como por ejemplo lo que uno primero piensa con Hombres Lobo también en el cine, esta película me parece, y esa transformación, entonces por eso también la tengo en primer lugar. Y es que sí, yo creo que para muchas personas va a estar en el primer lugar pues también, es una película icónica pues que merece mucho la pena. No sé si te dicen o Fangirl Million mejor, sí, como le cae también John Landis, no sé si va a ver la película, pero es muy recomendada, la verdad. Tiene esos elementos al inicio de terror rural y es algo icónico, pues. Bueno, entonces ahí se va el póster de An American Werewolf in London, que recordemos que también tiene una secuela que es An American Werewolf in Paris, que estaba bien, aunque hace mucho tiempo, ese sí no me acuerdo casi, pero obviamente no le llega a los talones pues a la primera película. Bueno, entonces ahora sí me pueden ir comentando que sí, no es molestando Fargón Millo. Me pueden ir comentando qué película quizás les faltó en este listado que dije yo el día de hoy. Yo creo que el doctor Edwards puede hacer la encuesta de las 4 primeras posiciones y la opción de una quinta para ver qué película es su favorita también de Hombres Lobo y o también lo pueden ir comentando en el chat, ya sea de Facebook o de Twitch o posteriormente pues en YouTube. Bueno, estoy viendo que yo creo que el video por Facebook se bloqueó. Yo creo que fue por la escena pues no sé, una de las escenas que mostramos. Pero bueno, ahí se paró el video, yo creo que en Facebook. Data Karateka dice que le faltó Hunter x Hunter. Sí, sino que hay. Sin decir tantos spoilers, sino que. Bueno, sí, cuando yo vi la primera de la película, yo también pensaba que era por el lado del hombre lobo, sino que como después es como otra resolución, entonces por eso no la metí. Pero Hunter x Hunter es otra película que me fascina, pues. Que se pasó en Fantasmagoría el año pasado, pues que fue algo bastante grato poder haberla tenido en la competencia oficial pues, del festival, y Hunter x Hunter es tremenda. Bueno, sí, entonces mencionar algunas que me faltaron o que se quedaron por fuera. Ella lo está mencionando Dr. Herbert West, una es Wolfen, sino que esta sí no me acuerdo casi nada pues, de la película, pero es una película recomendada, esa sí. Por eso no la tuve en cuenta pues dentro de las 12 primeras. Otra que también me gustó mucho desde pequeño pues y desde siempre, que es Ginger Snaps, la primera. Ahí con la mujer lobo, pues con el tema femenino ahí muy marcado, que es otra que se pasó aquí en el ciclo de Twitch. ¿Qué más me faltó? También otra película como Howl, que es una propuesta interesante en un tren con el tema del asedio. Propuesta independiente también que funciona muy bien. Como decía, de las clásicas de Wolfman no me gusta, por eso no está aquí en el ranking, la del 41. Incluso ahí más o menos pues también el remake con Benicio del Toro. Pero otra que me faltó o que quedó por fuera pues también es Werewolf of London, que tiene una secuencia también de transformación impresionante para la época del 35. Que es una secuencia realmente pues como impresionante, como decía, como con un traveling y con distintos cortes, y va cambiando pues el personaje pues va convirtiéndose en hombre lobo aquí en Werewolf of London. También de hace algunos años de Wolf of Snow Hollow, que prometía bastante, también tiene ese elemento de Who Unit, sino que tiene un personaje que no cae tan bien, me parece, pues, y que no funciona tanto para la historia,
eso es lo que hace decaer la película, pero The Wolf of Snow Hollow también es interesante. The Beast Must Die también tiene elementos también de juvenil y interesantes, aunque hay algunos como muy particulares que lo sacan a uno, me parece, de la película. Data Galáctica ya mencionada también, Howl, Ginger Snaps, Cuando despierta la bestia, creo que es When Animals Dream, o no me acuerdo cuál es el título original de esa Data Karateka, o no sé si no la conozco. Con lo de Hunter x Hunter, pues es eso que mencionaba, que al final pues como que no la asocio tanto con Hombres Lobo, pero Hunter x Hunter es impresionante. Howl también la menciona, pues, sí, es When Animals Dream, eso. Sí, esa tiene elementos bastante interesantes, también Web, WER, pues que también recuerdo mucho. Y ya hay otras que también tienen elementos pues de Hombres Lobo que no las quise involucrar porque son como más externos y que no se involucran tanto en la película como Black Widow de Chavos, que hay Hombres Lobo, pero es algo que queda ahí pues como secundario. Y se me habían olvidado otras pues, que también había pensado en ese sentido. Bueno, sí, la otra era Trick or Treat, que también hay una historia ahí con Hombres Lobo, pero también es algo como muy secundario. Y la otra que ya me acordé es The Cabin in the Woods, que al final hay un hombre lobo por ahí, pero también es algo como muy de fondo, pues como que no es algo primario, pues o que sea importante para la trama. Entonces, por ejemplo, por eso no las tuve en cuenta. The Monster Squad, pues sí, sí, también, aunque no me gustó así tanto de Fred Decker, pero también eh, podría estar pues como en la lista. Wolf Cop no me gustó tanto, pues por ejemplo, tampoco, por ejemplo, Larry Cohen Full Moon High, que esa sí no es para nada destacada. Bueno, hay ya muchas otras pues que quedaron por fuera que sí que sí me parecen que no merecían pues estar aquí en el listado. Como decía, bueno, y otra que es en la Noruega, pues Valley of Shadows, que tiene un ritmo bastante lento, pero me parece que es interesante y una propuesta muy distinta, con ese enfoque también de muchas películas como El espíritu de la colmena, El laberinto del fauno, Thailand, bueno, como con esa vertiente infantil, o sobre todo pues de la visión desde un niño, que también es interesante, pues Valley of Shadows. Bueno, entonces este fue el listado, espero que les haya gustado, que les haya llamado la atención. No vi el resultado de la encuesta, a ver si el doctor Evergüez me dice cómo quedó la encuesta que no alcancé a ver. Quise empezar pues este año con el ranking cinéfilo, que también es como el primer programa siempre que empieza pues como cada temporada de Twitch. Quise empezar con este tema porque me gusta bastante, me apasiona mucho. Como decía, Los Hombres Lobo es como mi monstruo, mi criatura favorita del cine. Se nota pues como esa pasión, yo creo, sobre todo con los primeros puestos del listado. Me parece que falta que se hagan muchas más películas de Hombres Lobo que destaquen. Hasta que veamos algún día un tipejo y Doctor Evergüez aquí en Colombia. Que también es como una meta mía, pues como poder llegar a hacer una película de Hombres Lobo. Entonces sí, también por eso quise involucrar este tema el día de hoy. Bueno, ahí queda pues entonces el listado, espero que les haya llamado la atención, si no conocían alguna película o eso, y me pueden dejar sus comentarios pues también en YouTube cuando se sube a YouTube. Dr. Herbert dice que quedó con Dog Soldiers y An American Werewolf in London, entonces estuvieron de acuerdo conmigo, yo creo. Y bueno, entonces queda la invitación para todo lo que se viene para esta semana. Sobre todo, vamos a ver eso. Este miércoles a las 8 de la noche vendrá el anticristiano, ¿cómo es que se pone? Fangormillo,
con esta gran película también escandinava que es Trollhunter de André Øvredal, con la que se dio a conocer mundialmente, y comienza el ciclo de criptozoología, con estas leyendas y mitos de animales o criaturas pues también que son muy interesantes, el Wendigo o Pie Grande, pues por ejemplo, o el abominable hombre de las nieves. Aquí con los troles y con esta Trollheieren o Trollhunter. Para que no se la pierdan, entonces recordamos que Cristian o el anticristian la va a presentar. Al final de la película, de la transmisión, va a haber como un pequeño conversatorio y él también va a presentar pues el ciclo que es criptozoología, que es un tema que le apasiona bastante también, o que nos apasiona pues también bastante en fantasmagoría. Entonces, para que estamos invitados pues para lo que se viene con el inicio de este ciclo. No tengo los pósters, pero también de una vez busqué la invitación para el viernes, que se viene un especial también bastante interesante, que otra vez estoy como invitado con Dr. Herbert West o con Albert Hill pues en el videódromo con lo mejor o con lo más esperado más bien de fantástico de este año, de terror. Que va a ser un programa bastante interesante, yo creo yo, en cuanto a series pues, y películas. Y yo creo que, bueno, también el jueves también se me pasaba eso, gracias al doctor Everwest, viene Fangormillo y Daniel Penagos con este programa que es el Necronomicon, donde se enfocan pues en la literatura de género. Entonces, imperdible también a las 8 de la noche. Y como ven, venimos pues como cargados con mucho contenido pues de nuevo aquí en el canal. Gracias a todas las personas que siempre nos apoyan, así como a Data Karateka que sigue aquí conectado. Gracias por volver aquí luego de este receso pues de aquí en el canal. También por ahí está Eftoper, Lurks, todas las personas que nos ven a través del link solamente que no tienen usuario en Twitch, los que nos van a ver posteriormente en YouTube. Muchísimas gracias también por compartir nuestro contenido. Seguimos trabajando duro para la edición de este año de Fantasmagoría del festival, que está centrado en los tríos de carretera. Estamos preparando también muchos otros elementos secundarios o alternativos al festival, que se vienen también para tener elementos durante todo el año, no solamente en octubre, así como hacemos aquí en Twitch. Y bueno, pues entonces de nuevo muchas gracias a todos. De nuevo gracias Data Karateka. Gracias a los que nos alcanzaron a ver en Facebook, que yo creo que ya se paró la transmisión. Y bueno, de nuevo muchísimas gracias, feliz año de nuevo. Esperamos que sea mucho terror y mucha fantasía y demás. Y bueno, recuerden disfrutar siempre del cine de género. Entonces, de nuevo gracias a todos, espero que les haya gustado pues, el talk del día de hoy. Entonces, que estén muy bien y feliz resto del lunes y comienzo de semana. Entonces, chao.